televisión, Enlace Amigo, que desde estas horas, todos los días, estamos permanentemente dando lo mejor de la información, las comunicaciones y por supuesto con el plato fuerte que son las entrevistas. Y el día de hoy tenemos el gran placer, el gran gusto de presentar a una personalidad joven aún, pero que indudablemente viene haciendo un trabajo denodado, laborioso respecto a lo que significa ser un hacedor literario. Me refiero a Paul Monjoy. Él ya está con nosotros, dentro de algunos minutos estará presentando su libro que vamos a comentarlo también más adelante. Y bueno, recibimos los saludos de Paul. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Edwin. Siempre es grato tener espacios, sobre todo Sí, efectivamente, y yo creo que es importante que los medios de comunicación, como conversábamos, de alguna manera también se conviertan en los portavoces de la cultura, de la literatura, del quehacer literario en el norte del país. Y como tú debes saber, fue justamente Destape uno de los medios que promovió el tercer Festival Internacional de Poesía por los Caminos del señor Recipan, en homenaje al poeta piurano Gustavo Armijos, que debes tener el honor de conocerlo. Y aquí, por donde tú estás, estuvieron sentados muchos de los literatos y poetas latinoamericanos que estuvieron presentes en este evento. Sí, siempre es bueno que se armen los espacios necesarios para la transmisión de la cultura. Creo que se ha perdido en los grandes medios de comunicación esos espacios, ¿no? Entonces es momento de que salgan y surjan otras alternativas en las cuales las personas que estamos interesados en la cultura podamos buscarla. Lo que pasa, Paul, es que la cultura todavía en el Perú no es una industria. Entonces, en la medida que lo sea, como lo es en México y en otras latitudes, incluso de América Latina, esto tendrá otra forma de ver, de conceptuarse y mayores espacios sobre todo. Pero igual, a veces apostar por la cultura es ir contracorriente. Bueno, sí, lo que pasa... la semana pasada, me parece, o hace 2 semanas, tuve la oportunidad de conocer a Rosamar Corcuera, que es la hija de Arturo Corcuera, que es uno de nuestros grandes poetas. Así es. Y ella es una artista plástica que particularmente a mí me gusta mucho, ¿no? Y me decía, ¿no?, algo que es muy cierto y que de alguna manera también comparto, que las personas que nos dedicamos al arte, que nos dedicamos a la literatura, que nos dedicamos a la pintura, que se dedican a la escultura, son personas que normalmente tienen otro oficio que les sirven de alimentación, ¿no? Todavía no es rentable per se el tema del arte, y hay que esperar que conforme pasen los años ese renombre vaya creciendo para recién poder, digamos, vivir de eso, ¿no? Es muy difícil ser literato en el Perú. Mira, tuve la suerte de conocer a Max Destre, el poeta de La Nave del Orión, ¿recuerdas? Y lo conocí en una situación donde él vivía en la cotidianidad como cualquier ser humano, como cualquier hombre de a pie en el día a día. Y mira, a pesar que era un poeta y un literato reconocido, más leído en el extranjero que en el Perú, sin embargo, él, ¿sabes cómo vivía? Dando conferencias en los colegios. Increíblemente. ¿Y sabes cómo lo conocí? En un lugar donde vendían el famoso menú, y él estaba ahí como cualquier otro. Bueno, en ese tiempo nosotros también estábamos por ahí, y mira, ahí lo conocía a Max Destre, un poeta reconocido que ahora todo el mundo habla de él, pero sin embargo, fíjate, eso era su situación. Pero no es ninguna novedad que los poetas y los escritores peruanos se lean más en el extranjero que en el Perú. Por ejemplo, uno de los grandes poetas que yo admiro y que de hecho ha influido en mi forma de escribir poesía, de componer poesía, es Jorge Eduardo Eyelson. Y Eyelson fue un poeta que a mí, bajo mi entender literario como lector, me parece uno de los más grandes poetas que ha tenido el Perú, pero que en el Perú no se le conoce casi nada. No fue valorado ni ha sido revalorado. Sin embargo, sus versos se encuentran tallados en las paredes en Roma, en Italia. Algo increíble. Y es increíble que nosotros no sepamos quién es, ¿no? O Blanca Varela, que también es una gran poeta, aunque ella sí tuvo un poco más de reconocimiento que Eyelson en el Perú, pero esas cosas pasan y ocurren y siempre. Bueno, y el Perú es un país pletórico en literatura, siempre en las diferentes. Fíjate, el otro día justo con un amigo, Raúl Ramírez, el profesor, a quien le enviamos un saludo muy especial,
Y a propósito de saludos, Paul, discúlpame, resulta que a través de la web tenemos la posibilidad de ingresar no solamente a los hogares peruanos, sino también fuera del país. Y los peruanos que están fuera del país nos ven a través del enlace www.destape.tv. Hay un buen amigo, Raúl Odría, que está en Venezuela, él es peruano, y dijo, bueno, te voy a ver, hermano, pero envíame un saludo, así que aprovecho la oportunidad. Entonces, mira, don Raúl justamente comentaba ese tema que tú estabas diciendo, ¿no? Don Raúl Ramírez, respecto a el hecho de cómo es que los literatos en el Perú hoy tienen que hacer una labor titánica para poder salir adelante. Yo creo que siempre, a lo largo de la historia siempre ha sido así. Normalmente el que es literato puro también termina trabajando como profesor de literatura en alguna universidad, en algún instituto, ¿no? Exacto. Pero quisiera citar, por ejemplo, el caso de España, que pasa todo lo contrario de lo que ocurre acá en el Perú. Por ejemplo, en España se editan al año muchísimos libros. Claro que lo que está pasando es al revés, hay muchísimos libros de mala calidad, pero en España sí hay muchísimos autores que pueden vivir de la literatura. ¿Por qué? Porque de repente es eso que tú dijiste al comienzo, que es, han encontrado la industria, ¿no? Y el mercado, y han generado el mercado. Nosotros tenemos que ir abriendo desde abajo y crear un mercado, ¿no? Un mercado de lectores. Sí. Es más complicado, es más complicado. Por ejemplo, es sorprendente la cantidad de concursos literarios que promueve el gobierno español alrededor de todas sus municipalidades y todas sus autonomías, porque ellos tienen gobiernos autónomos. Sí. Y acá en el Perú hay muy pocos concursos literarios. Por ejemplo, bueno, tenemos el COPE, que por primera vez en la historia han descentralizado han descentralizado la conferencia que anuncia los ganadores y se han presentado en la Universidad de Piura por primera vez en la historia. Mira, No han descentralizado el concurso, pero han descentralizado la conferencia. Bueno, que es muy poco, ¿no? Pero algo es algo. Y luego me parece, tenemos este año un concurso de La Voz Interior, me parece que está haciendo el comercio, donde todos los que pueden concursar son personas de índole regional, pero no personas de la capital. Y luego otros concursos importantes tenemos el Julio Ramón Ribeiro, me parece que es el del Banco Central de Reserva, o los Juegos Florales que realizan las universidades, pero sigue siendo muy poco, la Católica, ¿no? Creo que hace falta que, por cierto, la Universidad de Piura va a tener Juegos Florales este año. Bueno. Regresan porque habían desaparecido, pero todavía hace falta, por ejemplo, que los gobiernos regionales promuevan y que de alguna manera el Ministerio de Cultura pueda hacer que todo eso sea orgánico, ¿no? Claro, el hecho pasa porque no tenemos política de Estado que de manera transversal trate de alguna manera convertir eso en temas vinculantes para el quehacer nacional. Y fíjate, sin ir muy lejos, tú tocabas el tema de España, que es importante. Cuando hace poco la ministra de Cultura de Colombia estaba en el Festival Internacional del Libro en Lima, y ella dijo muy claramente que el primero que se había comprado el pleito a favor de la cultura era el presidente de Colombia, porque él había dicho expresamente que la cultura, que el desarrollo de Colombia comenzaba y terminaba por la cultura. Claro, entonces creo que por ahí parte, ¿no crees?, de quienes tienen la toma de decisiones en materia de gobierno. Ese es el tema, ¿no? El problema que estamos muy distraídos en muchas cosas que sin duda son importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana es muy importante, etcétera. Exacto. El tema de la salud, pero yo creo que sí el gobierno debería comenzar a poner en la agenda los temas culturales, ¿no? Me parece que hay una página web que se llama Puntos Culturales, que creo que ya están dando un paso, pero todavía es muy poco. Otro ejemplo, ¿no? La Feria del Libro Internacional que ha habido en Piura, en la cual tuve el gusto de presentar también el libro ahí, es de un mecenas privado. Entonces, claro, el problema es si él se pelea con ciertas librerías, las librerías no van, ¿no? Claro. O no hay una convocatoria muy amplia, puesto que evidentemente una empresa privada siempre va a ser un poco limitada a comparación de un gobierno regional. Y esas cosas ocurren a nivel nacional. Entonces, si hubiese el apoyo,
yo creo que esas ferias del libro que hay esporádicamente se podrían ir convirtiendo en una especie de tradición, como lo que está pasando con la Feria Internacional de Lima, ¿no? Que todos los años lleva a un montón de gente a comprar libros. Y bueno, y hasta Trujillo ha avanzado mucho más, porque he tenido la oportunidad de haber estado en el Festival del Libro en Trujillo y extraordinario, o sea, viendo que los mismos autores parece que también es muy también bueno. Creo que sí, en Huancayo también ha habido otro en estos días, o va a haber, se ha mojado me parece. Con una lluvia, me parece. Sí, claro. Imagínate, sí. Bueno, y tuve la oportunidad de estar en el festival hace 2-3 años en Trujillo, extraordinario, porque veías a los mismos autores presentando sus libros, dando charlas, conversando con la gente, participando en coloquios, o sea, extraordinario. Claro, eso es lo que tenemos que promover. Pero habían entidades como la municipalidad detrás. Exacto, tienes mucha razón. Piura, recién se ha sumado la municipalidad, pero ha habido mucha descoordinación, tanto así que lo hicieron en la Plaza de Armas porque la municipalidad también era uno de los organizadores y la propia municipalidad multó a la Feria del Libro por haber ocupado la pista en colocarlos. Entonces yo digo, pucha, si la misma municipalidad lo organiza, la misma municipalidad se multa, entonces la municipalidad no sabe qué es lo que están haciendo, ¿no? Paul, de repente hemos olvidado algo, pero no nos van a perdonar nuestros amigos que digamos quién es nuestro personaje, de quién estamos hablando. Paul Monjoy tiene un apellido muy chiclayano, creo que de casta chiclayana, de raigambre chiclayano. ¿Quién es Paul Monjoy? Bueno, Paul Monjoy es una persona que descubrió desde muy chico que leer era muy importante, ¿no? Y que siempre tuvo la necesidad de escribir y que siempre tuvo la necesidad de que le cuenten historias. ¿Te consideras un lector empedernido? Naturalmente, sí. Yo tengo, digamos, la bendición de que en mi casa los 3 hermanos leemos. Qué bueno. Nos gusta la lectura. Hay un ambiente propicio a la cultura. Sí, hay muchos libros. Y siempre el descubrimiento de la lectura es progresivo, ¿no? Se contagia, dicen que la lectura se contagia, ¿no? La mejor forma de contagiar lectura es, bueno, teniendo los padres que lean. Exacto. Entonces, después, por ejemplo, puedo contar mi experiencia personal. Claro, yo al inicio, cuando mis padres tenían digamos un primer método de obligar a leer a rajatabla y de manera estricta, pues no me gustaba mucho la lectura cuando era niño. Y de pronto dijeron, bueno, ¿sabes qué? Niño malcriado, ya no podemos, ya contigo, vaya usted a la deriva. Y bueno, ese de vaya usted a la deriva hizo que yo bajara pues a la biblioteca, de a pocos a descubrir qué es lo que había. Como cualquier joven ávido por la lectura. Exacto, y de pronto comenzar con las enciclopedias. Creo que Borges comenzó y terminó con las enciclopedias, ¿no? Pero comenzar a no tanto a leerlas, sino... ¿Cuáles fueron los primeros libros que comenzaste a leer? El primer libro que comienzo a leer ya con conciencia de que era un lector relativamente adicto, ¿no? a la lectura. Exacto. Era con La isla del tesoro de Stevenson. Ese fue el libro donde yo me dije a la mitad, caramba, esto es lo que tengo que hacer siempre, ¿no? Qué bueno. Entonces, tú ahí tuviste claro, ¿qué edad tenías cuando tuviste claro? Cuando leí la isla del tesoro habré tenido pues 12 años. Caramba, eras niño todavía. Sí. Pero antes no me gustaba leer. Entonces, mira, qué interesante. O sea, recién el placer de la lectura lo tuviste a partir de los 12 años. Sí, hay escritores que dicen que desde muy niños. Ahora, yo creo que siempre hubo el placer por la literatura, porque desde niño siempre me gustaba eso de que me cuenten cuentos, de ver historias, de ver imágenes, de imaginar. Exacto. Entonces, digamos, la poesía está por todos lados. ¿Ingresaste en el mundo de la mitología grecolatina, grecorromana? No, a diferencia de muchos amigos míos. ¿no? Que porque normalmente es algo clásico. A esa edad suelen ingresar lógico, que te encuentres pues la epopeya de Aquiles, Agamenón y tantas eso cosas. Ya lo he leído de más viejo, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué cosas sí me fascinó? Por ejemplo, la palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro. Qué bueno. Lo que pasa es que en mi colegio, por algún motivo... ¿Dónde estudiaste? En el Colegio de Barrobos. En el Colegio de Barrobos. Por algún motivo nos obligaban a leer a Ribeiro y era una de las cosas que más me encantaba, ¿no? Creo que desde mi cuento favorito que era... tengo dos, Silvio en el Rosedal
y Por las azoteas me parecen dos cuentos extraordinarios. Ujú. Y hasta el día de hoy, Ribeiro es una lectura que siempre me ha acompañado, incluso con Solo para Fumadores o con La Tentación del Fracaso, que es su diario, que por cierto debe ser una de sus mejores también. Y Julio obras. Ramón es otro de los literatos que no hemos revalorado, o no hemos sabido valorar en el país, ¿verdad? Yo creo que con el tiempo se está valorando más. Ujú. O sea, cuando el gran problema que tuvo Julio Ramón Ribeiro fue que apareció en el boom literario. Ya. Y en el boom latinoamericano, lamentablemente, era un movimiento literario de novela, Sí. más que todo de novela. Básicamente, ¿no? Entonces, Julio Ramón Ribeiro, que no escribió más de 5 novelas, creo que escribió como 3, 4 novelas y lo demás fueron cuentos. Entonces, no fue valorado en su tiempo como debió serlo, aunque recibe el premio Juan Rulfo unos Ya, meses claro. antes de morir. Sí. Para que veas cómo es Sí, de tarde. Creo que cuando él muere comienza ya a haber una revaloración de su obra, y creo que hoy es una obra que está revalorada por el bien del Perú. Creo que, si no me equivoco, lo mismo Porque es uno de los pasó mejores con cuentistas latinoamericanos. Javier Heró, y lo mismo pasó con Martín Adán, ¿verdad? Claro, lo de Javier Heró es un poco distinto, porque lo de Javier Heró era un poeta muy joven, Así, que bastante a joven. los 22 años, o sea, a la edad Justo que a yo la edad- tengo, a la edad tuya. lo matan, Sí. ¿no? Lo asesinan. Bueno, es que él tomó opciones también es de que- repente un tanto es que extremas, ahí- románticamente ya- llevado claro, por las ideas de ese tiempo. Ahí viene la pregunta, ¿no? Sí. Y qué tan fuerte es el poder de la palabra. Entonces, Ujú. estamos hablando de Javier Heró, que era una persona culta, Así es. de una, digamos, familia preparada, que estudiaba en una de las mejores universidades del país, que es la Católica, La pontificia. y estábamos hablando de un poeta que ya en su edad ya era un poeta reconocido. O sea, él a los 22 años ya era un poeta reconocido a nivel nacional, había ganado el Premio Nacional de Poesía Ujú. con su obra El Río. Claro. Y que de pronto desaparezca el hombre y de pronto amanezca muerto, Traumático, ¿no? acribillado por Sí, los sí, soldados en una gesta revolucionaria Exacto. en la selva. Es increíble, es realmente increíble, ¿no? Y yo he logrado conocer a ciertas personas que conocieron a Javier Heró y les parece pues que hasta ahorita es una historia que no se la tragan, ¿no? Es un poco la historia del arte comprometido, porque Claro. he escuchado decir a muchos que el arte por el arte no tiene sentido, pero si el arte está comprometido, en este caso con una causa social como Ernesto Cardenal en Nicaragua, por ejemplo, o Javier Heró acá en el Perú, la cosa es distinta, ¿no? Sí, en mi caso particular, creo que los tiempos han cambiado, Ujú. ¿no? Hoy ya no, me parece que esas son definiciones estéticas que ¿Qué es ya lo no que te son tan mueve a válidas, escribir ¿no? a ti más, Paul? O sea, ¿qué es lo que hace que tú seas un hacedor literario hoy? Hoy, ¿qué es lo que hace que yo sea? Ujú. Pues el vacío, creo. Ah, caramba. Sí, claro. Porque de alguna manera el hecho de poner una palabra tras la otra es llenar el vacío, ¿no? El vacío que nunca se puede llenar, Bueno, sí, evidentemente. pero que de alguna ¿no? manera con algo se puede contribuir. Pero que es un vacío que va teniendo momentos más satisfactorios que otros. Yo soy de esas personas que no me siento satisfecho con muchas cosas, ¿no? Entonces siempre es... ¿Eres un inconforme impenitente? Sí, totalmente, no soy inconforme con todo, pero creo que ese es el motor, justamente, ¿no? Porque si estuviera contento con todo lo que ocurre, claro, si estuviera contento con lo que ocurre, no me movería. Y creo, Si estuvieras un conformista más, de repente, no sería como escritor. muchos. Claro, Evidentemente, y ¿no? serías un joven que Promedio, está terminando tu carrera y pensando en ser un buen profesional y nada más. Claro, entonces ahorita lo que ocurre es que observo mi mundo y digo, oye, acá falta algo. Acá la gente se está matando, acá Sí. están ocurriendo cosas terribles. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Necesita letras, necesita poesía, porque yo creo que el mundo, la persona que es culta es una persona que en el fondo se vuelve pacífica.
es una persona que se vuelve sapiensal, es ¿Tú una crees que persona... la cultura realmente humaniza más a la Por persona? supuesto, sí, las humanidades son importantes. Y estamos en una época donde las humanidades cada vez están siendo menos valoradas. Uh-huh. Sí, claro, y en las universidades se está perdiendo las humanidades. Sí. Yo tengo la suerte de estar en una universidad donde las humanidades todavía están muy valoradas, pero igual... ¿Cuál es la carrera que estudias actualmente? Derecho. Ya estás terminando. Estoy en 10º ciclo de 12. Quinto año quinto de 6, sí. Perfecto, ya terminando. ¿Y cómo has engarzado la carrera de leyes con tu quehacer literario? ¿Has encontrado una consonancia ahí? No. En realidad he encontrado una esquizofrenia. No. Ay, porque evidentemente el derecho es una carrera que te obliga a tener los pies en el suelo. Bueno, sí. ¿no? Y es una carrera que te obliga a decir, ¿sabes qué? Fulanito, fulanita, esto que te está pasando es así. Y se soluciona asá. Así de simple. Y en cambio la poesía y la literatura es al revés. Es una parte de mí que me permite volar, que me permite imaginar, que me permite crear, que me permite ser realmente libre, ¿no? Me gusta mucho el derecho, sin duda, y también hago investigación en derecho. De hecho, se ha publicado este año un artículo mío también en un libro de una editorial de derecho, pero son distintas cosas. Claro, no he encontrado hasta ahorita un nexo, ¿no? Créeme que lo busco, créeme que lo busco, claro. Pero no he encontrado. Ahora, eso es lo que sí te puedo decir, es que El Quijote de la Mancha es una de las novelas más citadas en sentencias judiciales. Y justamente a eso vamos. Quijotes Ultramarinos es tu segunda obra que justo el día de hoy, ya en muy poco estarás presentando en la Cámara de Comercio, bajo el auspicio, la organización del Conglomerado Cultural. ¿Cuál es tu primera obra? Mi primera obra se llama Relatos desde el Hígado y la publiqué el 2014. Relatos desde el hígado. Desde el hígado, sí. ¿Y tiene que ver con la cuestión hepática de la gente? No sé, no tengo cara de amargado, ¿no? No, el caso tuyo no, pero me refiero que de pronto estabas pensando. Claro, lo que pasa es que en otras personas. Cuando yo hice ese compendio de 25 cuentos, ya pensé en temáticas fuertes, en temáticas que sean tajantes y que puedan generar en el lector cierta perturbación. ¿Hace qué tiempo escribiste esa obra? Ese es el 2014. Hace ya 3 años. Por ejemplo, hablan temas tan fuertes como el aborto, como qué es lo que le pasa a un cura si se enamora. Bueno. Bastante polémico es. Exacto, por eso mismo, ¿no? Relatos desde el hígado, ¿no? Bueno, y me haces acordar de las décimas de Don Raúl, que habla también de un sacerdote y una novicia, ¿no? Sí, la décima de Don Raúl es gracioso. No, es extraordinario. Yo ando fascinado con la décima de Don Raúl. Ahora, Quijotes Ultramarinos, ¿qué representa en la vida literaria de Paul Monjoy? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que tú quieres dar a la comunidad del Perú y del mundo al proponer esa obra, Quijotes Ultramarinos? Ya, Quijotes para mí, que justamente la obra que están viendo ahorita. En lo particular, Quijotes representa para mí la perseverancia. Sí, porque es una obra que fue modificada muchísimas veces antes de ser publicada. Es una obra en la cual creo que por primera vez en mi poesía, porque yo escribo poesía desde los 14 años, hay una poesía que yo eliminé por completo, por ser completamente cursi, por ser completamente intrascendente, etcétera. Y justamente buscando eso, ¿no? La trascendencia ha hecho que modifique constantemente el libro y que cambie y que elimine muchos poemas. ¿Qué tiempo te costó construir literariamente? Acá hay poemas desde el 2014, ¿no? O sea, por lo menos sus 2 años. Por lo menos, sí. Mínimamente. Y lo interesante es que lo que se ha logrado como resultado es un poemario donde los 12 poemas tratan sobre la temática marina, pero no es un costumbrismo, no es un naturalismo puro, o sea, no es una descripción de paisaje, ni tampoco es un costumbrismo, ahora que salió la palabra,
Porque Ya. Quijotes Ultramarinos, que es el poema central, Sí, habla sí. sobre cierta costumbre, la marinera, etcétera, pero no es un costumbrismo. Al revés, yo considero que es un poemario que se hace cuestiones existenciales. Entonces, Ya. en ese sentido, ha ocurrido comentarios que me han hecho algunas personas que han leído que dicen, oye, a la primera parecía superficial, en cierto sentido. La segunda lectura me doy cuenta que es distinto, que es incluso bastante oscuro, que es incluso un poco macabro, etcétera, etcétera. Y sí, ¿qué más representa? Bueno, mi infancia, creo yo que está metido acá. ¿Te ves reflejado en Sí, tu sin obra? duda, ¿no? Creo que bueno. lo que pasa es que los poemas siempre van a ser de alguna manera autobiográficos. Pero por supuesto. Porque es muy difícil que yo pueda escribir un poema sobre lo que Abstrayéndote. sientes tú, por ejemplo. Y abstrayéndote, Claro. ¿cierto? Entonces, de todas maneras, Sí. puedo inspirarme sobre sucesos que le ocurren a otras personas, Ujú. pero siempre sintiéndolo. Entonces, a diferencia de lo que me pasa en la prosa es algo ya mucho más de raciocinio, de sentarme más Como que tranquilo. fluyes con más Claro. versatilidad de repente. Alejandra Pizarnik, que es Ya. una poeta argentina, y decía que se escribía poesía con todo el cuerpo. Ujú. O sea, sintiendo, ¿no?, la poesía Sí. célula por célula. Y de hecho su poesía es una de las poesías que también me gustan bastante, ¿no? Alejandra Pizarnik, Varela, Eyelson, esas cosas, y Arturo Corcuera. Creo que el descubrimiento del Noé delirante es sin duda algo que me ha marcado, ¿no? Y estamos hablando de ahora último, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, esas cosas que tienen el poemario, que hicieron que me guste mucho el proceso de experimentación, de escritura, de vivencias, ¿no? Yo creo que el poeta tiene que ser amigo de los psicólogos, porque los poetas suelen autoimponerse sentimientos, jugar con los sentimientos, y eso sin duda creo que podría generar ciertos altercados emocionales. Pero esa es la forma de hacer poesía. Y ese es por eso que el poeta tiene que ser honesto consigo mismo y honesto con el público. Y la sensibilidad del poeta es algo inherente, ¿cierto? La persona de ser poeta. Fíjate que eso es una pregunta que siempre hacen las personas, ¿no? Uh-huh. ¿Se necesita el don o se necesita la academia? Ambos. O sea, sí, yo creo que sí, yo creo que evidentemente si tú no tienes el don, pues es complicado. No lo es, ¿no? O sea, aunque diga Vargas Llosa, vas a forzar de repente un quehacer literario. Aunque diga Vargas Llosa que hay escritores que se hacen y escritores que nacen, y que él es de los que se hicieron escritores. Pero a pesar de eso, tienes que tener cierto don para poder levantarte todas las mañanas a corregir y escribir, y tener un horario, lógico, o sea, una predisposición. Sí. Evidentemente, lo que sí no me ha faltado es una mente muy, muy imaginativa, uh-huh. Una sensibilidad bastante fuerte que me permita, por ejemplo, ver cosas que las personas normales no suelen ver, ¿no? O los lectores no suelen ver. Creo que eso tiene que existir en un poeta inevitablemente. Es muy difícil hacer poesía. Paul, déjame decirte algo y no sé si me equivoque, a ver. Pero definitivamente yo no dudo que llegues a ser un brillante abogado, pero te veo más como literato que como abogado. Es que yo también. No sé, bueno, es mi opinión personal, ¿no? O sea, te veo que estás consolidándote plenamente, tienes todo un filón literario y todo un conjunto, todo un armazón literario importante que yo creo que va a ser fundamental para que proyecte su carrera, pues, como literato de acá a 40, 50 años como mínimo, ¿no? Claro, pero como hablábamos al comienzo, ¿no? Estás encontrando ese eslabón. Claro, es necesario comer. Bueno. Claro, entonces, como lo que ocurre, ¿no? Sí, los literatos suelen tener otros trabajos que le permitan alimentar. Sí, efectivamente. En mi caso, yo estoy estudiando, tengo digamos, la bendición de poder estudiar una carrera, ya estar terminando y al mismo tiempo no ser un mal estudiante. Entonces, que me da a entender que posiblemente
también sea un buen ¿Y abogado. en el campo del derecho permita. dónde más te orientas? ¿A qué rama, a qué área del derecho has orientado? A mí me gusta mucho el derecho constitucional. Perfecto. Ahora dicen que que los constitucionalistas son los más poetas de los abogados. No, y aparte Son de los eso, más justo, literatos, ¿no? esto no es coincidencia porque hace algunos días atrás hemos estado conversando con abogados que están en la maestría de Derecho Constitucional aquí en la universidad local, bueno, la Universidad Pedro Ruiz Gallo, y decían algo bien interesante, que una de las cosas por que ellos se han orientado al derecho constitucional es porque de alguna manera el derecho constitucional está influyendo en casi todas las ramas del derecho. Sí, lo que está pasando es que está habiendo se está comenzando a tener una tradición constitucional. Antes no pasaba eso, ¿no? Por primera vez creo que en la historia está comenzando a funcionar el Tribunal Constitucional y está comenzando a generar jurisprudencia que no había. Que realmente permite armar una línea de pensamiento y son normas jurídicas las que salen. Bueno, Paul, realmente conversaríamos toda la noche contigo. Yo creo que hay mucho que conversar y vamos a seguir conversando. Yo espero que en tus visitas a Chiclayo más adelante, previa coordinación, por supuesto, nos puedas seguir visitando para seguir conversando sobre tu trabajo, sobre tu obra, sobre derecho constitucional también. Pero en este caso, hoy lo importante y trascendente es que Paul Monjoy estará presentando, si me permites, este importante libro, esta importante obra, contribución a la literatura del Perú y del norte del Perú, de manera especial como es Quijotes Ultramarinos. Sería bueno que tú mismo invites a la presentación de tu libro hoy en la Cámara de Comercio, mi querido Paul. Ya, no hay ningún problema. Sí. ¿A dónde? ¿Cuál es? Sí, sí, está bien. Los invito a todos los televidentes, todos los que nos están viendo, hoy a las 7. Bueno, es probable que comience 7 y media. Siempre se cita. Hora peruana. Ahora peruana. Bueno, a la presentación de mi libro, Quijotes Ultramarinos, y espero que quienes vayan y quienes de alguna manera lo adquieran, sean siempre acompañados por los Quijotes, ¿no? Bueno, y si vayan, que vayan temprano, ¿no? Porque algo me dice que ese auditorio va a estar abarrotado. Bueno, no lo sé. ¿Quién sabe? Me tinca, dijo alguien, que eso va a estar abarrotado porque hay expectativa respecto a la presentación de tu libro. Tengo entendido que todos los integrantes del conglomerado cultural han viralizado la presentación de tu libro hoy. Yo siempre soy el último en enterarme de las cosas. No, aparte que también me he enterado que tienes tus fans literarios. Bueno, no lo sé. Primera noticia. No, todo se sabe. Tú sabes que la precisión periodística también ayuda en eso. Bueno, Paul, una vez más, muchísimas gracias por tu presencia, muchas gracias a ti, tu participación, y ya estaremos más adelante conversando contigo. Te deseo todos los éxitos del mundo. Eres un hombre joven que pertenece a una familia chiclayana de estirpe, de tradición, como es la familia Monjoy. En otro momento también estaremos hablando de los creadores de Radio Dilcar, una de las radios más emblemáticas de las comunicaciones en el norte del Perú. Y yo creo que desde todo punto de vista, Paul, te deseamos éxitos, hermano. No, muchas gracias por la invitación, y bueno, cuando gustes. Sí, definitivamente, eso que no te quepe la menor duda, que vamos a seguir teniéndote aquí en Destape Televisión. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por